Las cosas no siempre salen como uno lo planea y lo que vamos a ver hoy va a ser precioso. Pero antes de pasar a eso, hermanos, empezamos una serie de discipulando a nuestra familia. Pasó el Día de la Madre y mientras llega el Día del Padre y sirve de que no se les olvida, voy a tener mensajes de la familia, así como que ahí les recordamos, hey, va a haber también hay Día del Padre, porque luego nos dan cada susto. Entonces vamos a tocar este tema de la familia, hermanos. En realidad la familia cristiana, la familia con valores, está bajo ataque, hermanos. Hay mucho que tenemos en contra. Por ejemplo, ¿cómo estamos con el tema del matrimonio? Que hace tiempo, ¿cuál era la imagen del matrimonio, no? Y ahora vamos a ver si nos, ¿cómo dicen? Si los entendemos, ¿no? Pero ya no existe ese compromiso, hermanos, que se estableció en la crianza de los hijos. Ahora, hermanos, en muchas casas quienes llevan el orden de la casa ya no son los papás, sino son los hijos los que dicen lo que se va a hacer. ¿Qué pasó, hermanos, con la crianza de los hijos? Ya el papá nomás escucha cómo ven. No, pues dicen que no, pues entonces no. ¿Qué pasó, hermanos? Acuérdense que la mujer tiene la influencia y el padre tiene la autoridad. Y muchas veces las dos se han perdido. Una buena influencia y una autoridad ejercida correctamente. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, cada uno en su rol, cómo debemos llevar a cabo nuestra familia. La disciplina de los hijos. No le grites, ves que se vaya a deprimir. Por eso, pero tiene que hacerlo por eso, pero háblale bonito. Pues sí, ya le hablé 3 meses. Y ahora, hermanos, la disciplina de los hijos, de pronto, si no nos agarramos, hermanos, a una buena, a un buen orden, vamos a terminar haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, por nuestros arranques, porque a mí me dijeron, o en el trabajo a mí me dijeron, conozco un compañero que le hace así, conozco otro compañero que le hace así, y hermanos, esto no va a terminar bien. De hecho, ya lo estamos viendo, cómo están las familias, ¿no? Las buenas costumbres. Hace rato hablábamos, ya ni quieren saludar. El saludo, el respeto hacia los mayores. Hermanos, antes yo me crié cuando todavía yo le besaba la mano a mi papá, ahora no nos quieren saludar. No, hermanos, las buenas costumbres uno las tiene que, y es que nosotros, al final, hay un párrafo que voy a decir cuando termino el mensaje, hermanos, de que nosotros somos los que tenemos que traerlo al hogar. Es nuestra responsabilidad. Y que ya tiene barba y ya creció y todo, usted sígale diciendo lo que dice la palabra, ¿o no? No porque ya crecieron, ya no se les dice. No, hermanos, uno tiene que cumplir con nuestro papel. Las 8 días vimos que dice Ana, ella tenía todo para perder. Estéril, se burlaban de ella, todo tenía para perder, para desanimarse de no tener hijos. Pero ella recurrió a un arma que fue la oración. Y en un versículo dice, por su parte Ana hizo, o sea, hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros, hermanos. Hay cosas de Dios, pero no porque usted diga, ya le dejé mi hijo a Dios, sí, pero usted siga orando, hermana. Porque hay cosas que nos corresponde hacer nosotros como padres. Las buenas costumbres, la unidad familiar, hermanos. Ya no se come junto. Y si se come junto, cada quien el que no es en TikTok, está en Instagram o en Facebook. Pero no, está uno masticando junto, pero no está uno comiendo juntos. No, hermanos. Hay cosas que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que estar a la vanguardia en cuestiones de valores familiares, ¿o no, hermanos? Tenemos que estar al frente luchando por eso. Y todo esto, hermanos, lo tenemos. Y va a haber un punto que voy a tocar, que son las redes sociales y la televisión, hermanos. Eso es otro problema grande que tenemos. Porque ahora ya ni siquiera son los canales tradicionales, ¿no?
ahora ni sabemos qué ven. Antes sabíamos que a las 7 empezaba el Chapulín. ¿Se acuerdan? Ya sabíamos, empezaba a las 7 y era lo que veíamos. Ahora no sabemos qué están viendo nuestros jóvenes. No sabemos de qué están alimentando no solamente su alma, su mente y su corazón. Por eso es que de pronto los andamos todos confundidos. Hermanos, son nuestros hijos, tenemos que guiarlos bien, hermanos. Si después de guiarlos deciden tomar otro camino, ya es cosa de ellos. Pero de nuestra parte nos corresponde criarlos bien. Después ellos toman decisiones, hijo, no era lo que yo quería para ti, pero yo hice mi parte. Nos quedamos en paz con Dios. El problema está cuando no hacemos nuestra parte, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque este tema es muy, es interesante, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios para defender nuestra familia, para que el día en que nos llame el Señor, hermanos, si hoy fuera su funeral de usted, hermano, ¿qué dirían en su funeral? Ven que hay una parte donde está el cuerpo, se pone una foto o algo y pasa la gente a hablar de la persona que acaba de fallecer. Si hoy fuera el funeral de usted, ¿qué dirían de usted? Póngase a pensar, hermanos, porque nadie tiene el día de mañana comprado. Lo que estamos haciendo día con día, hermanos, es nuestro legado. Y esto no solamente es para los padres, pero también para los hijos. Si hoy fuera tu funeral, ¿qué dirías de cómo amaste a tu papá? ¿Cómo respetaste a tu mamá? Acuérdense, jóvenes, que amarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Es el único mandamiento, el único que tiene una promesa. Entonces, jóvenes, escuchen. Hace 8 días hablábamos de que Ana, lo que hizo, ¿no? Entregó a su hijo y dice que su hijo aprendió ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Que esa sea nuestra oración, hermanos, por nuestros hijos. Que escuchen a Dios. Si a nosotros no nos van a escuchar porque los regañamos, porque, hijo, escucha a Dios. Él tiene el mejor consejo para ti. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en estas semanas que vienen, para que nos indique el Señor cómo podemos hacer, cómo podemos discipular a nuestra familia. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por la herencia que nos has dado. Y hemos visto, Padre, que como Dorcas, sin tener hijos, fue una mujer a la que quisieron mucho, por la influencia, por el testimonio. Padre, hay mujeres que tal vez no tienen hijos, pero esa influencia sí la tienen. También hablo por ellas, hablo por las madres que tienen hijos y por las que no tienen, por los varones que tienen hijos y por los que no tienen, porque todos somos parte de una familia. Todos tenemos una responsabilidad con la familia. Todos somos primos o tíos. Tenemos un testimonio que dar de ti, Señor. Enséñanos en nuestras tribulaciones, en nuestras luchas que tenemos cada uno de nosotros. Enséñanos a dar testimonio de lo que es una familia, Padre. Aclara nuestra mente. Señor, a mí me sacaste de muchos miedos. Yo te pido porque seguramente hay más personas que tienen miedo. Y yo te pido, Padre, que puedan descansar en ti, porque contigo no debe de haber miedo. Tú eres amor, Señor. Tus brazos están abiertos para que lleguemos contigo. Y eso te pido, Padre, en este día, que cuando salgamos hoy de esas paredes, de esas puertas, Señor, podamos salir transformados, inspirados, para criar una familia no rica, una familia feliz. Que cuando terminen nuestras actividades vayamos corriendo con gozo a casa, porque vamos a llegar a nuestro hogar, no al apartamento, no al edificio, no a la casa. Voy a llegar a mi hogar, con mis papás, con mis hermanos. Permítenos, Padre, que hagamos ese rinconcito
un lugar de amor, de entendimiento, de aprender nuestras diferencias, a platicarlas, ayudarnos unos a otros. Todo eso te lo pido, Padre, porque tu palabra nos lo dice, para que abras nuestra mente y podamos criar a nuestros hijos como debe ser, llevar a nuestra familia como debe ser, no con contiendas, con pleitos, con envidias, con competencias, con tanta cosa que hay, Señor, sino con amor, respetándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el ataque contra la familia, el ataque, hermanos, empezó desde Génesis. Esto no es nuevo. El ataque contra la familia empezó en Génesis. Si leemos, yo lo voy a leer, hermanos, ustedes vayan, estén atentos ahí lo que está en la pantalla, pero del 21 al 25, capítulo 2, dice que entonces Jehová hizo caer de un sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué precioso diseño había con Dios. Un respeto de ser el uno para el otro. Ahora, hermanos, vamos a ver si nos entendemos. Y mientras nos entendemos, pon uno el ojo aquí, el ojo allá. ¿Y cómo andan los matrimonios, hermanos? ¿Por qué? Porque no aprendimos ese compromiso que hay desde Génesis, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? El diseño de Dios perfecto. Pero ahí entra Satanás. Capítulo 4. Si esto es desde el inicio, hermanos, no hay que irse muy lejos. Cuando llegó la maldad, 4. Conoció Adán a su mujer. Cuando dice que conoció, se refiere a que tuvieron relaciones, que estuvieron juntos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Fíjense, observen bien aquí, hermanos, cuál fue, porque hay dos palabras, que es la clave por qué Caín mató a Abel. Ahí está. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Léanlo, hermanos. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué presentó Caín? ¿Qué presentó a Caín? ¿Qué presentó Caín? Una ofrenda. ¿Sí? ¿No dice eso? Una ofrenda. Lo bonito, hermanos, de la predicación expositiva cuando el texto habla. ¿Qué dice el texto? Dice, Caín presentó al Señor, ¿qué? Una ofrenda. Ahora, Abel también presentó al Señor, ¿qué? ¿Dice una ofrenda? Lo mejor. Caín ofreció una ofrenda. Abel ofreció. ¿Es lo mismo? No. Hay veces nosotros le damos al Señor lo que queremos de nosotros. Qué precioso darle lo mejor de nosotros. ¿O no, hermanos? Eso incluye nuestras debilidades. Yo sé cuáles son mis debilidades, hermanos. Y yo se las he entregado al Señor. Porque eso me puede a mí hacer caer, hermanos. Y hay veces nosotros queremos entregarle solamente a Dios, como que no me moleste mucho Dios. Déjame hacer mi vida, Señor.
ahí me la llevo, tranquila. Y te entrego una ofrenda. Pero habemos otros que decimos, no, Señor, yo te voy a entregar lo mejor. ¿Ya lo vieron, hermanos? Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, lo primero. Es decir, con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel, pero ahora sí ya vemos por qué. Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces ya vimos que Caín presentó al Señor, ¿qué? Una ofrenda. Pero Abel presentó al Señor, ¿qué? Lo mejor. ¿Es lo mismo? No. Esa fue la diferencia, hermanos. Y ahí empezó el problema. Porque después, ¿qué pasó? En el 8. Caín atacó a su hermano y lo asesinó. ¿Por qué? Por celos. Pero ¿cómo te vas a encelar si tú nada más le diste algo de ti? El otro le dio lo mejor de él. ¡Wow! Esa es una gran diferencia. Espero que aquí aprendamos algo que si lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, podemos mejorar. Yo creo que muchos de nosotros ahorita estamos pensando en si yo le estoy dando una ofrenda o le estoy dando lo mejor. Aquí está, hermanos. Entonces, el ataque a la familia empezó desde el inicio, desde Génesis. Dios dice, lo hizo dormir de la costilla de él mismo y dice, no es bueno que estés solo, es tu compañera. Pero muchos leemos ahí es compañeras. ¿Dónde dice compañeras? Es tu compañera. Compañeras. No, no compañeras. Compañera. Hermanos, eso requiere lealtad, compromiso, ver el diseño de Dios. Todo eso, hermanos. Pero no, compañeras. Salmo 27, hermanos. Eso es todo el Salmo, hermanos. Precioso, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Cuando decimos que el Señor edifica la casa es, ok, hijos, vamos a orar por los alimentos. Vamos a darle gracias porque ya regresamos yo, hermanos, que luego salgo lejos el martes, miércoles. Hermanos, yo digo, ¿de cuánto me libró el Señor, hermanos? Carros nuevos, ve uno ahí en la orilla y dice uno, Señor, y ahí va uno y dice uno, Señor, cuídame. Llega uno a casa, el Señor está construyendo esa casa. Pasamos los domingos a dejarles a la persona, Ángelo, su ofrenda los domingos. Mis hijos están viendo, hermanos, qué es lo que hace su papá. ¿Cómo está usted construyendo su casa? ¿Cómo se comporta todos los días? ¿Cómo anda usted de la boca? ¿Todavía se acuerda de lo que hablaba antes? ¿O ya lo dejó? Es un lenguaje nuevo. ¿Cómo andamos? Si Dios no construye, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Y de qué sirve que 3 candados en la puerta, 3 candados en otra puerta, si tus hijos te están viendo en el celular, y tú ni cuenta te das? En vano está poner esas cerraduras, cuando hay otros lugares que nos los están ganando, hermanos. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. ¿No es cierto, hermanos, que de pronto alguien nos bendice con unos jitomates, con un pan, y dice uno mientras dormía y ya llegó? Gracias, Señor. Hoy vamos a comer rico, hermanos, y vamos a comer cosas que no cocinamos. Gracias, Señor, ¿no? Dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Hermanos, esas manitas chiquitas que de pronto las vemos son las que después, cuando estemos ancianos, si el Señor nos los permite, porque acuérdense que la vejez es un privilegio que no a todos se les concede, pero esas manitas chiquitas, después son las que nos van a agarrar y vete para acá, papá, vente, siéntate, yo te voy a dar de comer.
Pero eso lo tiene uno que empezar a construir desde antes, no hasta que sea grande, no, desde antes. Fruto de eso es una recompensa. Versículo 4, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Esas flechas, hermanos, es un mensaje especial. Tiene que ver la fuerza del guerrero, tiene que ver el material de la lanza, tienes que saber cuál es el blanco. La punta de la flecha debe de estar hecha de un material para que cuando toque, ¿qué pase? Se clave. Si está hecho de un material diferente no se va a clavar, hermanos. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Qué está viendo en ti como modelo? Cuando tu hijo te ve y dice, yo quiero ser como él, o tu hijo dice, yo no quiero ser como él. Son preguntas, hermanos, que nos tenemos que hacer como padres. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Para aquellos, hermanos, que conocimos el mundo, nos avergüenza saber aquellos momentos que nuestros padres vivieron, momentos de vergüenza por causa de uno. Sin embargo, ahora como criaturas nuevas, hermanos, ahora nuestros padres se gozan de vernos a nosotros. Cuando saben que su hijo finalmente agarró la Biblia y los domingos se va a la iglesia. Ese padre vive feliz, hermanos. Aunque esté a muchas horas de distancia. Solamente con saber que su hijo, que su hija agarró el domingo, agarró su Biblia y se va al templo, ¿cómo vive ese padre, hermanos? Feliz. Dichoso aquel que lleva su aljaba con esta clase de flechas, no será avergonzado. Hermano, estamos a tiempo de trabajar con nuestros hijos, pero tenemos que empezar, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos para muchos hijos, nosotros somos la única Biblia que ellos van a leer. ¿Qué están viendo en nosotros? Porque después no vaya a preguntar, no sé por qué mi hijo salió así. ¿Cómo eres tú, hermano? Más o menos así. Pues es el ejemplo que está siguiendo. Hermanos, pongamos atención. Salmo 127, grábenlo, anótenlo. Cuando se acuerden de la crianza de los hijos, Salmo 127. Salmo 127. Ok, primero, la familia está bajo ataque, hermanos. Primer punto, el renacimiento humanista. ¿Sí saben qué es humanista, hermanos? El humanismo es un sistema de pensamiento que se centra en los seres humanos, en sus valores y capacidades, además de su habilidad de poder vivir apartado de Dios. El humanismo dice que yo no necesito a Dios. Es lo que dice. El sistema escolar no solamente les dice que no necesitan a Dios. En las escuelas les dicen que ¿qué? Que no hay Dios. Pues entonces no necesito ir a la iglesia. Ni sé para qué vas tú. Yo no lo necesito. Yo tengo todo. Y es lo que está predominando ahora, el humanismo. Yo lo puedo hacer. Déjame, yo puedo ser feliz. Déjame solo, déjame sola. No me molestes. Yo sé cómo ser feliz. Ese es un grave problema, hermanos. El humanismo. En Hechos 17, del 22 al 25, les voy a poner este escenario para que sepan de qué habla este texto. Cuando Pablo va a Atenas, pónganme atención, imagínense este cuadro, hermanos. Yo lo que hago cuando leo la Biblia y veo estas historias, yo me lo imagino. Pablo va a Atenas. En Atenas es el centro de todo el apogeo de la ciencia y la cultura y la filosofía, y todo está pasando en Atenas. Y él llega a Atenas, y ahí en el Areópago, normalmente ahí se ponía a las personas para tener un diálogo, una confrontación acerca de qué es lo que pensaban. Llega Pablo
y encuentra muchos altares en Atenas. Acuérdense la cultura griega, ¿sí? Que tenían dioses de todo, que del aire y que del fuego y que todo, ¿qué? Y encuentra un altar del Dios no conocido. Y dice, yo veo que ustedes tienen muchos dioses, pero también veo ese altar, de él les voy a hablar. Actualmente, ahorita lo leemos, hermanos, actualmente, hermanos, parece ser que no conocen a Dios los muchachos. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie les habla de Dios. Ahora, no podemos controlar todo lo que pasa allá afuera, pero usted tiene uno o dos a la hora de comer ahí sentados, hermanos. Con ellos vamos a trabajar. A ellos les vamos a hablar de nuestro Dios que usted y yo sí conocemos. Porque luego los hijos nos pueden ver y decir, y no sé ni de qué me estás hablando. Mira que Pablo, que Juan, no me hables de eso. Como si fuera un Dios desconocido. Y hay veces nos siguen la corriente, pero en realidad no creen en Dios, hermano. Porque si creyeran, estuvieran acá. Lo andarían buscando. Vamos a ver, dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio, dice el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hermanos, cuando les hablamos, mira hija, yo sé que no me quieres hacer caso, pero ¿sabes por qué tú tienes lo que tienes? Cuando nosotros venimos aquí, ¿sabes quién nos ayudó? ¿Sabes quién abrió las puertas? Yo estaba hablando en un evento que había ahí unas sobrinas y yo le dije a una, le digo, tú que tienes la oportunidad de ver esos cuerpos, que puedes entrar y abrir el cuerpo y ver el estómago y ver los intestinos, tú más que nadie sabes que hay un ser divino que crea todo eso. Yo ni siquiera me atrevo a que abran y yo no quiero ver. Yo solamente me imagino. Pero tú que lo puedes ver, tú puedes dar testimonio de que hay un Dios. Pero no. Nos siguen la corriente. Pero hermanos, ahí los tenemos sentados. No nos cansemos, hermanos. No nos cansemos. Tenemos que seguirles diciendo. Porque hay veces el problema está en que nosotros ya no queremos decirles. Y entonces, ¿quién les va a decir? ¿La televisión? ¿Los vecinos? Hermanos, nuestro papel es discipular a nuestra familia. ¿Y qué le digo, pastor? Buena pregunta. Tenemos que aprender nosotros primero. Pero si nosotros no queremos aprender, ¿qué les va a enseñar? Por lo tanto, el quien le da vida a todos aliento. Precioso, como el apóstol Pablo se encuentra y dice, ese Dios, de ese les voy a hablar. Ese que no necesita altares, ese que no necesita que le den, al contrario, es el que les da. Y todos se quedaron, porque estaban acostumbrados a oír todos los dioses griegos y lo que hacían y su poder y dónde vivían en sus, que abajo del mar y que en los... No, él hizo todo. Él hizo todo lo que sus otros dioses ustedes inventan. De Él les voy a hablar. Entonces tenemos ese problema de la parte humanista, hermanos, de que es yo lo puedo hacer, yo no necesito. Y es lo que ahora está en las universidades, ¿no? Yo no necesito a Dios, yo puedo ser feliz solo. 2, la filosofía inmoral. ¿Qué es una filosofía inmoral, hermanos? Irresponsabilidad, inconsciencia, falta de valores morales. Yo hago lo que yo quiero. Hermanos, una ocasión, yo iba manejando y vi un homeless tirado. Ya no siente uno nada. Sigue uno manejando.
puede uno ver otra situación, lo ve uno y uno sigue, porque tengo un compromiso, tengo que llegar a mi trabajo. No me detengo y me doy la vuelta. No me detengo. Nos hemos vuelto insensibles, hermanos. Vemos que hay injusticia en la calle, vemos que hay injusticia en las escuelas, y lo vemos y no nos metemos. Hay una filosofía inmoral, hermanos, que abunda, y lo peor de todo es que nos vayamos acomodando a eso. Al rato vamos a ser como el mundo, hermanos. Y no. El modelo de Dios de un matrimonio entre un hombre y una mujer está siendo cambiado por el mundo. Todo lo estamos cambiando, hermano. Cómo educar a nuestros hijos, cómo ser en mi matrimonio, cómo llevar mis finanzas, qué puedo ver y qué no puedo ver. Job, ¿qué dice? Hice un pacto con mis ojos. Hay cosas que no podemos ver. ¿Qué tiene usted en su celular? Hay cosas que no tiene usted que oír. ¿Quién le textea? Hermanos, estamos envueltos en una sociedad, hermanos, donde si no nos cuidamos, podemos caer. Y fácil, hermanos. Fíjese, Romanos 1, 21 y 23 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Hermanos, hay veces que queremos razonar la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermanos, está escrita con un propósito, y no podemos cambiarle, hermanos. No podemos quitarle. Si le quito, me vuelvo liberal, y si le pongo, me vuelvo legalista. Se los repito. Si yo le quito a la Biblia, me vuelvo liberal. Oh, sí, ahí dice que ame yo a mi esposa, sí, pero también ella cómo es. Oh, ya le estás quitando. Si le pongo, me vuelvo legalista. Mira, aquí dice, no dice. El contexto no es el mensaje del texto. Tú le estás poniendo, y ahí es donde uno se vuelve legalista. Tiene uno que tener cuidado de esos dos extremos, hermanos. La palabra de Dios es así, hermanos. Por alguna razón, así nos las dejó el Señor, hermanos. Pero hay veces queremos razonarla. Y pues yo no creo que haya pasado esto, y no creo que esto, y no creo que esto, hermanos. Cada vez que uno agarre la palabra de Dios, Señor, revélame cuál es el mensaje, porque yo la quiero cambiar toda. Oh, sí, yo, especialmente aquí donde dice esto, revélame, Señor. Yo necesito saber tu palabra. Si llegamos con esa humildad, hermanos, el Señor nos habla. Acuérdense que la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está con usted. Entonces, no se confíe de palabra de hombre. Usted dígale al Señor, Señor, aquí no le entiendo. ¿Qué debo hacer? Ore usted y el Señor le va a revelar. Lo va a ver, hermanos. Dice Proverbios 1, 7, 9. El temor del Señor es el principio del conocimiento. En la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted se cree sabio? ¿Usted se cree muy inteligente? Yo me voy a dar cuenta si usted tiene temor de Dios y no. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno teme a Dios, hermanos, uno es un hombre sabio. ¿Qué es lo contrario? Un hombre necio. Y hay veces, hermanos, andamos en el otro equipo, hermanos. Necios. Dice la palabra que no. ¿Y qué hacemos? Sí. Tengamos cuidado, hermanos. Yo estoy aprendiendo, hermanos, cada día y digo, Señor, ¿cuántas heridas me pude haber evitado si te hubiera escuchado? Si hubiera puesto un poquito de atención en tu texto que decía. Me lo dijeron, pero no escuché. Enséñame cómo a saber a escuchar tu voz. No la voz de hombre, hermanos. Por último, 3, invasión de los medios de comunicación. Todavía no llegamos al 2, falta. Invasión de los medios de comunicación. Aquí hay un problema grande, hermanos. Los medios de comunicación. La televisión describe un mundo donde existen diversos modos de vivir. Nos invita a escoger
el modo de vivir que más se acomode. ¿Se acuerdan, hermanos? En los 70s, 80s, toda la televisión veíamos escenas de la familia. Después empezó a cambiar el modelo de la familia. Los programas de los 80s ya no fueron los mismos. Y uno puede ver siguiendo la televisión cómo va poniendo a la familia hasta el momento de hoy. Cómo aparece la familia en los programas actuales modernos, hermanos. Antes, hermanos, todos los juegos profesionales eran los sábados. La gente iba, las familias estaban juntas los domingos. Iban a la iglesia, salían a comer. Ese era un domingo. ¿Se acuerdan, hermanos? Los domingos de niños, ¿a dónde iba uno? Iba uno a la iglesia y después iba uno a jugar y eso. Ese era el domingo. ¿Qué días ahora son los juegos? Los domingos. Se cambió todo. Los medios, hermanos, ejercen una influencia tremenda en lo que hacemos. Muchos dejaron de asistir, porque aquí se viene a nutrir el alma, hermanos. Esto por lo otro, por lo que ofrecen los medios de comunicación. Tengamos cuidado, hermanos. Y lo que pasa también que con las redes sociales, la televisión, muestran modelos de matrimonio, de relaciones, de finanzas, muestran muchos modelos. Y uno empieza a escoger. Y hay veces escogemos mal, hermanos. Escogemos algo diferente a lo que Dios nos dice. No, hermanos, el modelo de la familia sigue siendo el mismo. Y estamos para amarnos unos a otros, para entender nuestras diferencias. Somos diferentes. ¿Ya se dio cuenta que en su familia hay diferencia entre hermanos? Hasta parece que ni son hermanos. Una le gusta esto, el otro le gusta lo otro. Vamos a amarnos entre nosotros. Si no nos amamos entre nosotros, ¿quién nos va a amar, hermanos? Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, cuando llega el domingo que venimos aquí a alabar a nuestro Señor, hay un amor hacia nuestro prójimo tremendo. Nos vemos como si fuéramos hermanos. ¿No es así, hermanos? Nos vemos, también sabemos que todos tenemos necesidad. Aquí nadie puede presumir al otro de que ya llegó. Aquí todos andamos buscando del Señor, hermanos. Todos queremos aprender otro poquito para aplicarlo en nuestra vida. Eso no es el amor del mundo, hermanos. Ese es un amor que solamente Dios da. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer para discipular a mi familia para Cristo? Primero, reconozca el problema. ¿Sí saben ustedes que su familia es diferente a las otras familias? Aquí no hay dos familias iguales. Cada familia tiene un problema diferente. Ay, yo escucho, hermanos, ay, hermano, tengo muchos problemas. Le digo, ay, hermana, si supiera los que yo tengo. ¿Nunca les ha pasado? Que alguien les dice, uy, yo tengo problemas, y usted dice, si usted supiera los que yo tengo. Cada quien tiene sus problemas, hermanos. Así que, primero, vamos a reconocerlo, porque no es igual el problema que usted tiene al problema que yo tengo, al problema que tiene el hermano o la hermana. No, son diferentes. Primero, reconozca el problema. Dice Efesios 5:14-16, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Ahora si quieres, porque los días son malos. Hermanos, ya se dieron cuenta que la situación está difícil, ¿verdad? En todas las áreas, en finanzas, en los empleos, sigue habiendo despidos. Las enfermedades, ahora hay enfermedades que ni sabemos ni cómo se llaman, son nuevas. El costo de los medicamentos, el gap, el espacio que se está abriendo cada vez más entre lo que se gana y lo que se necesita para vivir. Se va abriendo cada vez más, hermanos. No podemos seguir viviendo como necios. Reconozca cuál es el problema que tiene su familia. Nosotros platicamos y cuál, ¿por dónde le empezamos? Pero esa es nuestra familia. Ustedes también, hermanos, siéntense y
¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo lo atacamos? Ese es uno. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. 2, entender que Dios proporciona la solución. Hay veces, yo cuando apenas empecé a ir a la iglesia, hermanos, yo no creía eso. Decía yo, no, ahí dirá cosas de historias y versículos que hay que memorizarse y eso, pero no va a solucionar mi problema. Hermanos, aquí está la solución. De verdad, hermanos. Y tal vez usted diga, no, mi problema, la solución de mi problema, pastor, no está aquí. Déjeme decirle que sí. El Señor le va a revelar dónde lo dice. Pero hermano, si usted no cree que la palabra de Dios pueda solucionar su problema, algo está pasando con usted. Pero acérquese a la palabra de Dios con toda la confianza de que, Señor, ayúdame. ¿Cómo guío a mis hijos? Estoy hablando de la familia, es el tema de la familia, hermanos. ¿Cómo guío a mis hijos? ¿Cómo hablo con mi esposo? ¿Cómo doy buen testimonio? ¿Cómo doy testimonio para los que no me conocen? ¿Cómo? Todo está aquí, hermanos. Todo está aquí. Entender que Dios proporciona la solución. Y aquí termino con este versículo, hermanos. Estoy terminando el mensaje. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Hermanos, aquí está la solución para criar a nuestros hijos, para guiar a nuestra familia. Vamos a empezar los estudios, hermanos, del despertar del alma. ¿Y saben cuál es el primer tema? La infancia. ¿Cuánto daño a muchos se nos hizo en la infancia, hermanos? ¿Cuántas personas el día de hoy siguen arrastrando cosas que pasaron en la infancia? Ahí vamos a empezar, hermanos, en la infancia. Hay 6 áreas que vamos a ver que son las más fuertes, que probablemente en alguna de ellas caemos. ¿Cómo sanar esa infancia? Porque de pronto todavía está el Nicolás, niño, llorando, que quiere ver a su papá o a su mamá. ¿No se ve usted a veces como una niña? ¿Como un niño? Pero eso es lo que viene, que vamos a ver, hermanos. Pero si el Señor no edifica su familia, lo que usted haga es en vano, hermanos. Hay veces nos preocupamos por acumular riquezas y se pierden nuestros hijos. No, hermanos. Vamos a hacer las cosas bien. Termino con esto, hermanos. Pongan atención en este párrafo, está precioso. Dice, el altar familiar es una maravillosa forma de unir a la familia, estudiar la palabra juntos. Es como una célula. Vamos a orar por tu hermana que está lejos. Vamos a orar por tu tía que está mal. Vamos a orar. Es como una célula, pero en nuestra propia casa. Nuestros Timoteos son nuestros hijos, hermanos. ¿Sí saben la expresión tu Timoteo? Se refiere cuando Pablo, él educó, formó a Timoteo, que después se llegó a ser el Timoteo que escribe en la Biblia, y sabemos el gran Timoteo. Todos los pastores decimos, ya encontraste a tu Timoteo. Quiere decir, ya encontraste a quién te va a seguir a ti. Pero hermanos, si usted no es pastor, sus Timoteos son sus hijos. Dice, es como una célula, pero en nuestra propia casa. Los Timoteos son nuestros hijos. Son los cristianos de la próxima generación. Los que van a abrir las puertas aquí en 15 años, hermanos, ahorita tienen 10. Pero ya los tenemos que estar formando desde ahorita, poco a poco. Y un día son los que van a estar abriendo esas puertas, hermanos. Lo peor que podemos hacer es no formarlos y nadie va a abrir esa puerta, que sería algo triste. Son los cristianos de la próxima generación. Nuestros hijos necesitan ser alimentados,
pero también instruidos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Disciplina. Hay reglas que seguir y se les tienen que decir, hermanos. No solamente se les tiene que alimentar, pero también instruir. No solamente decirles lo que es bueno y lo que es malo, pero también lo que es pecado ante Dios. Porque si nada más les enseñamos que lo que es bueno y es malo, cuando hagan lo malo se van a esconder. Pero si les enseñamos qué es pecado, van a saber que con Dios nadie se esconde, porque Él lo ve todo. Y algo que es malo, así me esconda yo y nadie me vea, Dios sí me está viendo. Eso hay que enseñar, hermanos. No permitas que el mundo lo haga por ti. No permita, hermanos, que su familia sea educada por la sociedad. Que sus hijos sean educados por la televisión. Que sus hijos sean educados por las redes sociales. Es nuestra responsabilidad, hermanos, discipular a nuestros hijos. Este solamente es el primer mensaje, hermanos. Voy a tener 2. Pero tenemos que aprender nosotros, hermanos. Nosotros somos los primeros. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gran responsabilidad ser padres, Señor. Es cosa preciosa ver la mesa llena con nuestros hijos, que alguien nos espera, que alguien nos abraza, que nos reímos. Es precioso, Señor, pero es una gran responsabilidad que no termina hasta que tú nos llames. Padre, ellos son nuestros Timoteos, nuestra casa es nuestra célula. Nuestros hijos, para muchos, nosotros somos la única Biblia que ellos van a leer. Permite, Padre, que seamos buen ejemplo. Que no tengamos de qué avergonzarnos, que ellos no nos digan, papá, es que tú me enseñabas lo contrario a lo que me decías. Tú no moldeabas lo que tú me pedías. Padre, Señor, haznos padres responsables, que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor. Que podamos decirle a nuestros hijos, yo soy una nueva criatura. Lo pasado quedó atrás, pero desde que yo conocí a mi Señor soy un nuevo hombre o una nueva mujer, y es lo que yo te puedo enseñar ahora para poder dormir en paz, hermanos. Señor, enséñanos a guiar a nuestros hijos, enséñanos a discipular a nuestros hijos, que los domingos sea un domingo familiar, donde podamos estar en armonía, donde podamos buscarnos no solamente en tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Padre, y si el día de mañana fuera nuestro funeral, permite, Padre, que lo que escuchemos de nosotros sea lo que tú nos pediste, para que cuando tú nos llames a tu presencia podamos escuchar esas palabras: buen y fiel siervo. Es lo único que queremos escuchar, Padre, que hicimos nuestro trabajo bien como padres, que no nada más dimos una ofrenda, un testimonio, no, Señor, sino que hicimos lo mejor, que dimos lo mejor de nosotros mismos, como hizo Abel. Gracias, Padre, por tu palabra, la tenemos al alcance de nuestra cama, de nuestra mesa, de nuestro comedor, lo tenemos en nuestro carro. Permite, Padre, que cuando tengamos hambre, la abramos y te preguntemos, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Gracias, Padre, te damos, Padre tan amoroso, te fuiste a preparar lugar. Estamos de paso aquí, Señor. Ahí contigo vamos a estar por la eternidad. Mientras ese día llega, Señor, permítenos hacer las cosas correctamente con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.